lo hagas. ¿Usted está aquí conmigo? Mire, en esa ocasión había que acelerar. Entonces, más de una vez, Dios a veces tiene que decirnos, acelera. Yo vine a decirte que hoy Dios quiere hablarte. Amén. Alguien levante su mano y diga, Dios me va a hablar el día de hoy. Una cosa más antes de entrar en el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? A ver, levánteme la mano todos los que son padres o madres. Ok. Quiero hablarle, en este minuto, le quiero hablar específicamente a los padres que están aquí. Este viernes, ¿qué pasó? Tuvimos un discipulado juvenil. La pregunta para usted, papá, es si tú tienes un hijo joven o adolescente, ¿tú trajiste a tu hijo a ese discipulado? Yo no sé, todavía no tengo ni siquiera, no me han dado, yo no estuve, estaba de viaje, no me han dado todavía el reporte de ese discipulado. Pero siento compartirle esto. Normalmente los padres llevamos a los hijos a lo que creemos que es mejor para ellos. Siempre, a ver, levánteme la mano el papá que lleva a su hijo a lo peor. No está en nuestro diseño. Estamos diseñados para agarrar a nuestros hijos y siempre llevarlos a lo mejor. Diga conmigo, a lo mejor. ¿Será que usted lo cree conmigo? Diga, a lo mejor. Yo creo que aquí hace falta, sí, padres que amen a los hijos. Diga, a lo mejor. Usted siempre quiere llevar a sus hijos a las cosas que son mejores para ellos. Entonces, esta es la pregunta. Mire, el tema de los jóvenes, ¿sabe cuál fue? Se llamó, a ver, algún joven que vino, que me lo grite. ¿Cómo se llamó el tema del discipulado juvenil? ¿Cómo se llamó? Pero dígalo con fuerza, hija. Dígalo como que desayunó esta mañana. Dígamelo como que va escapada a verse con el novio. Ah, no, esa no. ¿Cómo se llamó? Escápate. ¿Y sabe qué le estábamos enseñando a los jóvenes en ese discipulado? A cómo escapar de qué. Escapar de todas las cosas que este sistema tiene creado para dañar su vida. De las relaciones tóxicas, de las mentiras que el enemigo las ha vuelto verdades, de las verdades ocultas y engañosas, de los paradigmas, de los argumentos, de los ataques que el enemigo tiene planeado para destruirlo. ¿A qué padre no le gustaría que su hijo conozca esas cosas? Mire, le quiero compartir algo. En estos días, solo como que quiero dejarle esto en su corazón. En estos días íbamos, mi hija y yo, la iba a llevar a la universidad. Pero días antes estábamos en nuestra casa y surgió el tema de los famosos Terians. Pero surgió el primer día de la cosa. Entonces buscamos y en el compartir que estábamos, busca qué son Terians. Entonces aparece, mire lo que aparece. Escuche bien, preste atención. El concepto decía así. Decía, trastorno mental en personas con problemas en su identidad que dicen ser animales. ¿Qué era? Con problemas que dicen ser. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Había pasado como una semana del boom
de que todo y que iban a hacer una reunión en no sé dónde, que se declararon en los países. Entonces vamos mi hija y yo, y ella vuelve a buscar el concepto. Cuando vamos rumbo a la universidad le digo, búscalo otra vez, a ver qué dice. Entonces ahora el concepto, una semana, había pasado como 1 o 2 semanas, y el concepto era, dícese de una expresión de fe que implica la adoración a alguna deidad y que conlleva a la conversión de su identidad en un animal. No se considera un trastorno. ¿Me puede explicar en qué momento esa verdad cambió? Y la otra pregunta es, ¿quién la cambió? Mi pregunta para cualquier papá aquí es, ¿quién te va a formar a los hijos en el futuro si tú no les enseñas la verdad hoy? Entonces, a nuestros hijos le hacemos cita en el odontólogo, le hacemos cita para llevarlos a natación, le hacemos cita con el médico, pero el día del discipulado, esa cita no es tan importante. Perdóname que te diga esto. Si tú no entiendes los tiempos, tus hijos corren peligro. ¿Usted está aquí? Aleluya. ¿Está listo para lo que va a escuchar hoy? Todo el que es papá, levante su mano y diga, mis hijos tendrán un discipulado del Señor. Amén. Tus hijos serán diferentes y es porque Dios los está formando. Amén. Ok. Bien, vamos a compartir el mensaje del día de hoy. Lleva por nombre así. Se llama refugio, armamento y estrategia. Dígalo conmigo, refugio, armamento y estrategia. Un primo mío, recordé esta historia cuando preparaba el mensaje. Uno de mis primos fue al servicio militar y a él lo envían en su servicio militar a un puesto fronterizo, y en ese puesto fronterizo ellos les notifican que encontraron un alijo de estupefacientes, un lugar donde producen estupefacientes. Ellos se organizaron con sus vales, un comando que andaban como de 7 hombres, con su sargento, todos fueron y le cayeron al lugar. Cuando cayeron en el lugar, efectivamente, encuentran los estupefacientes, encuentran los fogones prendidos, cocinando esas cosas, encuentran todo, pero un detalle, el lugar estaba vacío. Pero encuentran hasta comida en la mesa. Entonces ellos dicen, listo, les informaron que venían, se fueron, nos dejaron la cosa fácil. Bueno, ellos reportan, vengan, conseguimos esto, y se empiezan a comer la comida. Escuchen, se comen la comida y se relajan, ponen las armas en un lugar, y de repente, dice, habían pasado tal vez como 2 horas, pam, 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 les caen a tiros a todos. Era una trampa. Si era cierto que estaban ahí, pero la gente se aisló, dejó que ellos llegaran, se acomodaran y luego les cayeron a plomo. Al punto que no pudieron correr a donde tenían sus fusiles. Les tocó irse arrastrados en el monte y empezaron a escuchar cuando en los montes los buscaban para matarlos.
y lo más que llegaron fue a un manglar de agua, un pantano profundo, y les tocó meterse ahí. Y el único lugar seguro que tenían en medio de ese era ese manglar y esa agua. Yo recuerdo cuando nuestro primo nos los contaba a la familia, era algo así como, wow, una historia. Allí en ese manglar, para resumirle la historia, les tocó estar 3 días. Apurado, dice que sacaban la cabeza así, con unas ramas, sacaban la cabeza y ahí respiraban, y así día, tarde y noche. 3 días allí. Dice que afortunadamente a los 3 días salieron, porque llegaron lo que ellos habían reportado, y ahora sí eran su comando, que llegó y hizo ir a la gente, y ellos salieron. ¿Por qué le comparto esto? ¿Qué necesita un soldado en batalla? Mire bien, lo primero que necesita un soldado en cualquier batalla es un lugar de refugio. Diga conmigo, refugio. Un soldado puede ser muy bueno, puede estar entrenado, pero hay un día, no es robot, hay un día que se va a cansar. ¿Qué necesita hacer un soldado cuando se cansa? Dormir. Tiene que dormir, tiene que descansar. ¿Y cómo lo hace? Necesita refugio. Para poder dormir tranquilo, siempre se ha dicho la filosofía de que el fal es la almohada de un soldado. Pero la verdad es que igual están cansados. ¿Usted está aquí conmigo? Lo segundo que hace falta para un soldado es armamento. Por muy buen soldado que sea, no puede ir a una guerra si no va armado. Y lo tercero que necesita para ganar una batalla es estrategia. Si no, va a estar peleando al aire. Entonces, ¿qué necesita? Dígalo conmigo: refugio, armamento y estrategia. Yo vine a hablarle hoy a todos los soldados que Dios ha llamado. Amén. Tú necesitas, o todos nosotros, somos soldados en el Señor. La Biblia dice que Él es el Dios de los ejércitos. Con ese ánimo debe ser un grupito lo que tiene. Diga: el Dios de los ejércitos. Entonces, Él es un Dios que tiene soldados. Y esos soldados, yo creo que son los que estamos aquí hoy. Dios nos envía a pelear sus batallas. Pero escuche esto: todo soldado va a necesitar estas 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? Dígalo conmigo. Refugio. Si ya usted gastó las balas, ahora ¿de dónde las saca? Tiene que ir a recargar las armas. Las armas las tiene su gobierno. En este caso, el gobierno que lo envió a usted. Que en el nuestro es el gobierno del cielo. Alguien mueva su mano y diga: a mí me envió el gobierno del cielo. Amén. Entonces, lo tercero que hace falta es una estrategia para que usted no perezca en la batalla. La estrategia es distinta. Espera, corra, todavía no ataque, será por aquí, será por allá, en fin. Pero las estrategias las tiene que dar Dios. Yo quiero llevarte un momento a un contexto y quiero que puedas ver esto conmigo. Existe la historia de una ciudad a la cual esa ciudad perdió sus muros. Y como perdió los muros, quedó desvalida. Los delincuentes empezaron a entrar y a hacer desastre. La saqueaban, la robaban. Las familias que vivían ahí empezaron a ser víctimas de todo tipo de flagelo, de abuso. Y esa ciudad está en la Biblia.
Entonces esa ciudad perdió los muros y las puertas. ¿Qué pasó? Perdió dos cosas claves esa ciudad. Número uno, perdió la seguridad. Y número dos, perdió la prosperidad. Alguien que lo diga conmigo. Perdió la seguridad y perdió la prosperidad. ¿Por qué perdió la prosperidad? Primero, porque entraban a robarle lo que ellos tenían. Y segundo, porque al no haber puertas ni muros, todo el comercio que entraba y salía no tenía control. Entonces no había ninguna manera de percibir por el comercio que entraba o salía de la ciudad. Entonces Dios le dice a este hombre, y le dice, Dios levanta a un hombre y le dice, edifícame los muros de esa ciudad y ve a hacerlo. Entonces este hombre llega, habla con el pueblo y le dice, vamos a edificar los muros de esta ciudad y vamos a hacerlo y vamos a ser beneficiados. Pero cuando ellos comienzan a trabajar, todos dijeron, listo, estamos hechos, vamos a edificar los muros. Y comenzaron a edificarse los muros, aparecen los enemigos. ¿Y sabe qué hicieron los enemigos? Comenzaron a enviarles espías y a enviarles mensajeros. Y los mensajeros le decían, mire, dicen los enemigos de allá que si ustedes siguen edificando los muros estos, ellos le van a caer en la noche y los van a matar a todos. ¿Y sabe qué hicieron muchos de ellos? Se asustaron y dijeron, no, mejor dejemos esto así entonces. Y aquí comienza la historia de hoy. ¿Usted está aquí? Entonces dice Nehemías capítulo 4, verso 13. Dice, entonces colocó a edificar por familia y los armó. ¿Usted está aquí? Diga, por familias. Verso 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. A ver, ¿qué le dijo? Que no tema. Yo vine a decirle hoy a los guerreros y a los soldados que están aquí en casa, ve y recuerda, Él peleará por nosotros. Y pelea por tu casa, por tus hijos, por tus hermanos, por toda tu familia. ¿Alguien cree que Dios está llamándole a su familia? Hay que pelear por ellos. Hay que pelear. Y Él les dice, ellos habían perdido el ánimo. Ellos se intimidaron. Y Nehemías entonces dice, yo necesito que ellos recuperen las ganas de pelear. Y la manera de recuperarlo fue así. Fue diciéndole por qué peleaban. Tú necesitas entender que vas a pelear por tus hijos, que vas a pelear por tu esposa, que vas a pelear por tu economía. Cuando la gente no entiende esto, va a dejar de pelear. Dios mío, usted está aquí hoy. Aleluya. Verso 15. Y aquí se pone esto bueno. Dígale al que tiene al lado, aquí Dios te va a hablar. Verso 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,
Ya va. ¿Cómo así? Mire bien, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios mío, ¿usted está aquí? Mire bien, ellos habían enviado consejeros. ¿Y saben cuáles eran los consejeros? Los maquiavélicos que llegaron diciendo: no sigan construyendo porque el enemigo les va a hacer daño. No sigan así porque les van a caer de noche y los van a matar. No sigan haciéndolo. Pues yo vine a decirte: hoy vas a entender que la obra que Dios te ha dado, que la tarea que Dios te ha colocado es más importante que cualquier consejo de las tinieblas. Yo profetizo que se desbaratan los consejos del diablo. Se desbaratan los diseños y las palabras que vinieron a detener tu propósito. Nunca faltará el que el diablo termina usando para usar su boca y desanimarte y decirte que no lo haga, decirte que no continúe. Pero yo profetizo que, como pasó aquí con Nehemías, pasará en esta casa y seguirá pasando siempre. Dios desbaratará el consejo del enemigo. Dios desbaratará el consejo del diablo. Siempre habrá o uno que se suma a la obra para hacerlo, o uno que se deja usar por el diablo para contrarrestar. Yo reprendo toda palabra de consejo de las tinieblas y declaro que sobre tu vida se desbarata el consejo del enemigo. Tú tienes que decidir quién es el que usa tu boca. O la usa Dios para la visión, o la usa el diablo para detenerla. ¿Cuál es la posición que tú tienes dentro de la visión? ¿Para qué es que tú te estás prestando? ¿Para sumarte a crítica? ¿Para sumarte a fe? ¿O para sumarte a detener o a avanzar la visión? ¿Cuál es el lugar que Dios te ha dado? Tú te vas a dar cuenta de un pueblo que no entiende su llamado, o no entiende la asignación, o no entiende la visión. Por una razón, abandonan la tarea. Dios mío, pero qué silencio. Quien entiende nunca abandona la tarea. La gente que abandonó su posición y abandonó su tarea es gente que dejó de entender. Pastor, ¿de dónde saca eso? Se lo vuelvo a leer. Y dice el verso 15, y dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y miren en la consecuencia favorable de haberlo entendido, dice: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dígale al que tiene a su lado: ¿cómo va tu tarea? ¿Cómo va tu lugar en el muro? Hoy día nosotros no edificamos un muro físico, porque lo que nosotros representamos es espiritual. Pero aunque no se edifica una pared física, se edifican paredes espirituales. Se edifican cosas que aseguran la protección de los hijos de Dios y la prosperidad de los hijos de Dios. ¿Y cómo la edificamos? Escuche, se edifica espiritualmente. Pero ¿cómo se edifica si el enemigo intimida y hace que abandonen su puesto? Muévame al que tiene al lado y dígale: ¿tú eres de los entendidos o de los que está dormido? ¿Tú eres de los que hace la tarea o de los que la abandonó? Dios mío, ¿será que usted sigue aquí hoy? Dice: desde aquel día, verso 16, dice: desde aquel día la mitad de mi siervo trabajaba en la otra,
en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, siempre en un ministerio, siempre en una visión, siempre en una restauración. Habrá gente que está con su mano en la obra, pero habrán otros que tienen que pelear para que eso se lleve a cabo. Pero me gusta lo que dice el 17. Muévame su mano así y diga: yo soy uno de esos. Dice el verso 17: los que edificaban en el muro. ¿Habrá alguien aquí de los que edificamos para Dios en la visión? Edificamos muros espirituales. ¿Habrá alguien aquí que está edificando para la protección y la prosperidad de sus hijos? Y dice verso 17: y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. ¿Con una mano qué? A ver, ¿con una mano qué? Mire bien. Y con la otra, ¿qué hace con la otra? ¿Usted está seguro de lo que está leyendo aquí? Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo quiero servir a Dios. ¿Quiere decir que yo, para servir en la obra de Dios, también tengo que pelear? Sí. Eso es lo tremendo en Dios, que para nosotros servir a Dios nos toca pelear. Nos toca pelear. Si tú te vuelves resistente a ese diseño, te vas a volver de lo que, si estás edificando, no peleas. ¿Qué te va a pasar? Que cuando el enemigo te ataque, se acabó tu edificación. Pero si estás peleando, no edificas. No, ahorita no puedo trabajar en la visión porque es que estoy en batalla. Tengo una batalla espiritual. Entonces, ni edificas ni peleas. Pero yo vine a decirle a los soldados del Señor que Dios nos mandó a edificar su obra, a no abandonar la tarea, pero nos mandó a pelear para que se concluya. Te vine a profetizar, te va a tocar pelear. Te va a tocar pelear. Alguien mueva su mano y diga: una espada en mi mano y con la otra edifico. Vamos, muévala. Con una peleo y con la otra edifico. De este lado un bloque y de este lado una espada. De este lado una pala de cemento y de este lado una espada. ¿Alguien lo puede creer? Diga: en esta está la obra y en esta está la espada. Por eso quien sirve a Dios y lo hace con el entendimiento sabe que le va a tocar pelear. Te va a tocar pelear por tu familia, por tus bendiciones financieras. Por eso eres un soldado. Dígale al que tiene a su lado: tú eres un soldado. Deja la bobería. Tú eres un soldado. ¿Usted sigue aquí conmigo? ¿Seguro que usted está aquí? Miren lo que dice el verso 18. Y dice: porque los que edificaban. ¿Dónde están los que edificaban aquí? O los que edifican. Dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada. ¿Dónde la tenían? Guardadita en la casa. Dice: cada uno tenía su espada ceñida en su lomo. En pocas palabras dice: y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. En pocas palabras, todo el que va a edificar en la obra de Dios debe tener su espada. Para ser un edificador de la obra, Dios te entrega una espada. Esa espada te toca. ¿Y qué haces con ella? Dice: la tenía que ceñida en sus lomos. Es decir, la espada estaba aquí y trabajando, poniendo bloques.
cualquier cosa, estamos trabajando. Si hay que pelear, peleamos. ¿Será que alguien dice, con una mano edifico y con la otra peleo? ¿Cuál es el problema del creyente? No le gusta pelear. Y está bien que no te guste pelear físicamente, humanamente, pero espiritualmente siempre te tocará pelear. ¿Usted sigue aquí? Y dice, ahora pastor, ¿y cómo puedo yo tener esa espada en mi mano? La espada era el arma de un guerrero. Hasta ese momento no habían fusiles, ni pistolas de rayos láser, ni de bala, nada. Ese era el armamento que en ese entonces existía. Y dice Efesios capítulo 6, verso 17: ¿cómo hago yo, pastor, para recibir y para tener una espada para pelear? Y dice el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿La espada de dónde? ¿Cuál es? Miren, díganlo conmigo así con fe, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu espada? Tu espada es una palabra que Dios te ha dado a ti. Dios te da una palabra a ti y eso se vuelve una espada para ti en el Espíritu. Amén. Mire, cuando formamos el ministerio, hubieron ataques terribles, fuertes. Recuerdo un ataque que tuvimos en el 2006. Y el ataque fue literalmente para que mi esposa y yo abandonáramos el ministerio, dejáramos todo botado, dijéramos no vale la pena servir a Dios, dijéramos esto no es para nosotros. Pero Dios apareció y recuerdo que 2 palabras nos dio el Señor. Y una de ellas fue esta, escuche bien. Estábamos pasando así por un momento de crisis y una de las palabras dijo, un profeta aparece y me dice, así te dice el Señor, nadie tenga en poco tu juventud, porque yo fui el que te llamé. Para ese tiempo éramos unos chamitos, 26, 27 años más o menos. Y dice, nadie tenga en poco tu juventud. Mire, esa palabra para llegar en ese momento determinado. Y la segunda fue que estábamos literal, que tirábamos la toalla. La segunda palabra que nos dio fue una que está en el libro de Apocalipsis y dice, he puesto una puerta grande delante de ti, abierta, y aunque tienes poca fuerza, yo la he abierto para ti. Amado, que ¿sabe qué hicimos? Nos abrazamos a esa palabra. Y aunque han venido ataques y aunque han venido luchas año tras año, ¿qué hacemos? Nos toca sacar la espada, pararnos firme y hacer esto. Nos aferramos a la palabra, nos aferramos a esa espada que el Señor nos entregó, porque esa es un arma de guerra. Dios mío, le estoy hablando a gente despierta aquí, le estoy hablando a gente que cree que Dios lo llamó como soldados aquí. Mueva a alguien y dígale, tú eres un soldado, despierta. Los soldados se entrenan, los soldados se activan, los soldados se mueven en la fe. Cuando no teníamos una fe tal vez como la que a lo mejor hemos desarrollado hasta ahora, éramos unos neófitos en la fe, nuevecitos. Creo que ni siquiera toda la familia iba a la iglesia. Fuimos víctimas de una extorsión muy fuerte hace muchos años. Y a mi papá lo llamaban y le decían, estamos viendo a tu hijo en tal parte.
esta noche les vamos a tirotear la casa, vamos a hacer tal cosa. Y eso era una cosa, eso fue un infierno vivir aquello. Y no éramos pastores, no éramos discípulos de Jesús, reconocíamos al Señor, pero hasta allí. Y recuerdo que una de mis tías, por cierto, esa fue la tía Xiomara que está sentada aquí, me dice un día: esta palabra, Lewis, es para ti. Tú tienes que leerla, tú tienes que guardarla y atesorarla en el corazón. Al punto que allá había una fotocopiadora en la empresa y me le sacó copia un librito de Salmo que ella tenía en su mesa. Y ese librito me le tomó la copia al Salmo 36. Y si mal no recuerdo, más o menos en el verso 11 y 12, mire, era que salíamos, había que ir al banco, depositar, comprar materias primas, y era que salíamos, y era un nerviosismo, porque a la verdad, por lo que la gente decía, no sabíamos si al salir regresaríamos. Y entonces, ese salmo dice más o menos, lo recuerdo lo que dice, lo que no recuerdo es el exacto, si es el 11, es el 12, y es donde dice, si el malo persiste en hacerle daño al justo, atensarán arcos contra ellos, pero los arcos se volverán contra ellos mismos. No, Dios mío, usted está despierto aquí. Yo agarré aquella palabra. Eso parece, yo cuando lo leí, esa palabra saltó y se me metió aquí en el corazón. Y yo salía de la casa y yo iba diciendo esa palabra. Señor, tu palabra dice, yo no era pastor, yo no era un ministro, yo no sabía orar, pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios ahí conmigo? Me estaba entregando una espada. Tome, hijo, para que se defienda. Y yo iba manejando y si veía algo raro decía, Señor, tu palabra dice que si persisten en hacer daño, en los arcos que tensan contra el justo se volverán contra ellos. ¿Y sabe qué pasó? No tuvimos que pagar, no fuimos más víctimas de extorsiones, no sabemos qué sucedió a la final con ellos, pero Dios los desapareció de nuestro alrededor. Porque cuando tienes una palabra, tú tienes la victoria. Cuando tienes una palabra, tú tienes la fe. Cuando tienes una palabra, tú tienes la solución. Cuando tienes una palabra, tú tienes una promesa. Pero cuando tienes una palabra, también debes saber que tienes una pelea garantizada. Tienes que pelear, pero esa palabra te dará la victoria. Yo vine a decirte, no importa la pelea que tenga, toma una palabra y ve a pelearla, porque vas a tener la victoria. Vas a tener la victoria. Parece que le estoy profetizando a muertos aquí. Vas a tener la victoria. Tú vas a ir a tener la victoria. Deja de andar en derrota. Tú no necesitas los consejos humanos. Claro que está bien una reunión con el pastor. Claro, mira, hay gente que porque yo no lo pude atender un día, dice, no, yo me fui porque quise hablar con el pastor y no me pudo atender. Tú no necesitabas mi consejo. Tal vez es bueno, tal vez te hace falta, pero lo que necesitabas para tener la victoria, lo perdiste. Y fue una palabra que Dios te diera. Por eso los verdaderos soldados andan en el espíritu. No andan pendientes que si la luz, que si el aire, que si la puerta sonó. ¿Sabe de qué están pendientes? De cuál es la palabra que Dios te va a entregar. Porque esa es la próxima pelea que tú tienes, pero también es la próxima victoria que tienes asegurada. Así que despierta, sacude al que tienes al lado, sacúdete, despiértate. Hay una pelea para ti, hay una victoria que está asegurada. Nunca va a faltar los consejeros del diablo. Pero dice la historia que leímos hace un rato. Y Dios desbarató a los consejeros. Les desbarató sus argumentos. Lo que desbarata los argumentos del diablo es cuando tú tomas una palabra en la mano. ¿Alguien será que está aquí? Pastor, ¿y cómo peleo yo esa batalla? Usted dice, usted no, la Biblia dice.
La Biblia dice que la espada es una palabra. Y si dice la Biblia que es una palabra, entonces ¿dónde peleo la batalla? Alguien que me lo pregunte, ¿dónde peleo, pastor? Tengo ganas de llevarme a 2 o 3 por delante. Vamos, díganme, ¿dónde peleo? Mire, yo he visto hombres y mujeres que son bravitos, o mejor dicho, se la han de bravo, porque en el mundo han hecho cosas malas o han hecho cosas fuertes y no, a mí sí, no, yo no me dejo, yo así me encaramo en el techo y me tiro. ¡Ah! Yo te quiero ver peleando las batallas de Dios. Deja la boconería y deja la bobería. Yo te quiero ver peleando las de Dios. Ven al terreno donde Dios pelea sus batallas y peléalas de verdad. Dígale al que tiene al lado, vamos a pelear las batallas de Dios. ¿Y cómo la peleo, pastor? Dice el verso 18. Esta palabra solo es para los que van a pelear las batallas de Dios. ¿Habrá alguien que tiene una espada en la mano? ¿Habrá alguien que dice, yo voy a pelear la batalla? Si tú eres uno de esos, dice el verso 18, ¿cómo lo hacemos? Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Cómo se pelea? A veces, cuando tengo ganas, cuando ando animado, ¿cómo se pelea esa batalla? Dice, orando en todo tiempo. Vamos, grítelo conmigo, orando en todo tiempo. Yo voy a pelear la batalla, ¿sí que? ¿Viendo Netflix? No, yo también veo Netflix, pero tengo mis horas de batalla. Diga, orando en todo tiempo. Hay un líder que anda pensando bobería, hay que orar. Hay un matrimonio que está que se rompe, hay que orar. Hay un negocio que está que quiebra. Hay un hijo que anda rebelde. Oye, parece que el pastor se iba a desmayar. Oye, los diáconos estaban dormidos. Por eso dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Dígale al de al lado, en todo tiempo, hermano. ¿Usted cree que estamos en el tiempo? Y perdóneme que le diga esto. Levánteme su mano y mueva así y diga, lo voy a recibir en el espíritu, lo que dice mi pastor. ¿Usted cree que estamos en el tiempo de ir a convencerlo a usted de que Dios es bueno y es real? No. Mire, le voy a ser más franco. La orden de Dios es: ve y busca a los que se están perdiendo. Pero ya los que me conocen, la pelea la tienen casada conmigo. Que anda un líder trastabillando, que no sé qué. Ay, pero es que no me atiende. Está bien, queremos atenderlo. Queremos que pueda venir, reunirnos. Todo eso está muy bien. Pero la orden de Dios es: ve y busca, ve y busca, ve y busca. Porque se supone que quienes están en esa mesa ya sentados son los que Dios ya les sirvió la mesa. Y Dios les está diciendo: tú vas a pelear mis batallas. Tú vas a pelear mis batallas. Vamos, sacuda al que tiene al lado y dígale: tú vas a pelear las batallas de Dios. Vamos, dígaselo. Y me gusta que dice: en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué oramos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen una espada en el Espíritu? La única manera de que te vuelvas hábil con esa espada es peleando.
A usted, voy a decir una locura hoy, a usted no lo vuelve hábil un título eclesiástico, porque tú eres ahora el super triple mentor. Tú eres el ungido doble diácono de diamante. Eso no te habilita, eso te autoriza. Dios mío, ¿alguien está entendiendo esto? Estás autorizado para ir a la batalla, pero la habilidad de la batalla no te la da el título, te la da la oración. Mire, santo Dios, yo mejor lo dejo hasta aquí. Puede pasar. Dije, puede pasar. No estoy diciendo que pase, pero puede pasar que pasamos aquí al frente a un diácono o a un anciano o a un pastor y ante una situación no sabe cómo orar. Pero de repente pasamos a alguien entrenado en oración y le decimos, ven acá, hija, ora por esto. Y eso es como un ninja en el aire. Y la pregunta es, ¿y aquel no es el pastor? ¿Aquel no era el anciano? ¿Aquel no es el diácono? Y esta es una líder de casa de paz. Y tiró la zanahoria al aire y la volvió carne mechada antes de que cayera la olleta. ¿Cómo lo logra? ¿Sabe cómo se logra? Dígalo. Le parece que le está dando urticaria en la mandíbula. Dígalo. Orando. Dígalo conmigo, orando. ¿Sabe? Mi esposa no prepara los mensajes que yo preparo. Podría decir que ella me ve prepararlos. Ella los siente cuando los estoy preparando, pero no los prepara. Pero mi esposa sabe que yo como un micrófono puedo parecer un ninja en el mundo espiritual. Pero si le soy honesto, yo le tengo más temor a ella cuando agarra un micrófono en el espíritu. Esa mujer ora de una manera. ¿Qué le quiero decir? No es la mucha palabra la que asegura la victoria en la batalla. Es la mucha oración. Dios mío, yo creo que usted no ha entendido este mensaje. Póngale la mano a alguien y dígale, yo te estoy hablando en el espíritu. ¿Y por quién más debería orar? Concluye diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Cuáles son las razones por las que Dios te entrega una palabra? Las razones son porque te entrega una espada. ¿Y para qué te entregó una espada? Para que vayas a edificar un muro. Y ese muro tiene un propósito: traer protección y traer prosperidad. ¿A quiénes? La espada
entender esto. Tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no puedes seguir siendo uno que no ora. Tú no puedes seguir estando en un lugar donde estamos edificando un muro y tú no venir a sumarte a la pared del muro. Tú no venir a orar y a traer la espada en tu mano. Yo quiero que usted mueva su mano así. Dígale: Señor, entrégame una espada en mi mano hoy. Vamos, dígaselo: entrégame una espada en mi mano. Entonces quiero decirte esto: ¿cuál es el lugar donde los soldados que pelean pueden descansar? Quiero concluir con la introducción que usé. Mi primo dice: allí nos hubieran matado si nosotros no hubiésemos llamado a la gente, porque o se morían porque los encontraran, o se morían por la contaminación del lugar donde estaban. Los hubieran matado literalmente. ¿Qué necesitaba un soldado? ¿Qué necesita un soldado en batalla? Necesita refugio. Yo no sé, quiero hablarle a los que han estado peleando. Yo sé que aquí hay gente que ha peleado por años, que ha estado parado por una palabra, diciendo: de aquí no me mueve, de aquí no me voy a mover y yo voy a seguir peleando. Y la razón es porque tienes una convicción en el arma que Dios te ha dado. Pero hay un día que necesitas descansar. Y dice la Biblia que David dormía en medio de la batalla. ¿Cómo puede un soldado acostarse a dormir en medio de la batalla? La Biblia dice que David le armaba una carpa y le ponían 50 soldados alrededor. Ah, no, así quien no duerme. No, no era así. La Biblia dice que David solo llegaba a un lugar y armaba una carpa y decía: déjenme solo. ¿Para qué? Porque él lo que iba era a adorar a su Dios. Y ahí se metía a orar hasta que la presencia de Dios venía. Y cuando la presencia venía, él decía: voy a descansar. La pregunta era: ¿cómo descansaba en medio de la guerra? Porque él descubrió que la oración era, dígalo conmigo, era, alguien que lo diga y lo crea, diga: la oración es mi refugio. Alguien que lo diga y lo crea con todo el corazón, diga: la oración es mi refugio. Alguien que lo pueda decir desde el corazón, diga: la oración es mi refugio. El lugar donde tú puedes dormir en medio de una batalla. El refugio de paz que tú tienes en medio de la crisis solo está en la oración. Conclusión: si eres un soldado del Señor, ¿estás sumado a la edificación del muro? ¿O te dejaste intimidar de las tinieblas? La iglesia tiene un muro espiritual. ¿Cuántos lo saben? No lo sabía, ¿verdad? ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque probablemente usted no ha edificado ese muro. ¿Cómo así, pastor? Hay un muro espiritual. ¿Cuál es ese muro? Día y noche la iglesia tiene personas orando con un propósito. ¿Cuál? Que el pueblo sea. Si usted mira el cronograma de oración, que cada persona ora, cada hora, la única intención de ese programa de oración es esta: que el pueblo prospere y que el pueblo sea protegido. Que al pueblo no le pasen cosas raras, que el diablo no pueda atacarlos. Toque a alguien y dígale: ¿abandonaste el muro o vas a recuperar la tarea? Pastor, yo no sabía que había un muro.
¿Cuál es el problema? Sabe que la estrategia fue así. Cada familia, la estrategia de Nehemías fue: cada familia edifique al frente de su casa, para que al frente de su casa la persona tuviese el interés de que tiene que cerrar ahí para que los enemigos no se le metan. Por eso la mayor bendición de ser parte de un muro espiritual es que tu familia estará guardada. ¿Saben cuántos ataques han venido para esta iglesia? Usted no tiene idea. ¿Saben cuántos han venido para mí, o para mi esposa, o para mis hijos? Usted no tiene idea. Pero muchos de esos ataques, yo estoy consciente, se estrellaron contra un muro. ¿Y sabe por qué? Porque en ese muro hay un obrero con una espada metida aquí y con una mano puesta en el muro así. Y si tocó pelear, tocó pelear. Y si tocó edificar, tocó edificar. La pregunta para ti: ¿eres entendido? La Biblia dice: y cuando no entendieron, abandonaron sus tareas. Pero dice: pero cuando entendieron, todos volvieron al muro y volvieron a su tarea. Pastor, esta es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Eres un guerrero de Dios? Ay, ese amén le faltaron como 4 arepas de jamón y queso por comer. ¿Eres un guerrero de Dios? Mire, yo he estado en mesas bebiendo un café, compartiendo, y he escuchado esto. Yo he estado y he escuchado esto. Pastor, yo soy uno de los guerreros de Dios. Ajá. ¿Y por qué? Porque Dios solo le da sus peores batallas a los mejores guerreros. ¿Tú crees que por decir eso tú eres un guerrero de Dios? ¿Sabe dónde conozco yo los guerreros de Dios de esta casa? Le digo dónde están los guerreros de esta casa. Número 1, vienen a las 5 los lunes a orar a la casa de oración. Número 2, tienen una hora en el cronograma de oración y dicen: la semana tiene 168 horas y solo una es la que vas a hacer para proteger el muro espiritual que aguanta lo que el enemigo quiere traer contra la iglesia. ¿Usted está aquí? Y tercero, tienen una mano puesta en la obra. Sirven en un área, tienen una casa de paz, en algún área están sirviendo, en alabanza, en sonido, en iglesia de niños, Yo quiero orar hoy. Número 1, quiero orar por todo lo que hoy me dicen: pastor, yo he estado peleando la batalla. Hoy Dios va a hacer esto. Hoy te va a recargar el armamento. Te va a dar refugio. Descansa, hijo. Y te va a dar estrategias. ¿Usted está aquí?
Se dice en un libro de historia que Hitler derrotó a un pueblo de la siguiente manera. Escuchen, ese pueblo tenía un solo camino de entrada. ¿Usted está aquí? Ese pueblo tenía un solo camino de entrada. Y a los soldados que estaban allí esperando, le dijeron: allá están los soldados, caigámosle. Y el perverso usó una estrategia. Y mire cuál fue la estrategia. La estrategia fue: con eso no vamos a pelear. Y eran no sé cuántos miles de los que habían allí. Y le dijo: con eso no vamos a pelear. Pero ¿cómo no vamos a pelear? Le dijo: van a atacar todo lo que venga para ellos y no lo van a dejar entrar, porque hay un solo camino de entrada. ¿Y sabe qué hacían? Cuando la correspondencia venía, mataban al que la traía. Cuando la comida venía, mataban a los que traían la comida. Cuando venían las municiones y las armas, mataban al que traía las municiones. Y saben, no tuvieron que enfrentarlos. ¿Por qué? Escuchen, porque cuando tenían un mes, el pueblo dijo: no abandonar ni correspondencia, ni comida, ni armas. Y no era verdad, solo que la estrategia fue: hazle creer que nos olvidamos de ellos. Y se gestó escuche bien, se gestó una cosa tan tremenda que se gestaron motines entre ellos para sobrevivir. Se comenzaron a matar entre ellos mismos. Y cuando ya quedaban pocos, entraron los del ejército malvado, acabaron con lo que quedaba y se quedaron con todo lo que ellos tenían. Cuando un soldado deja de estar conectado a la fuente, empieza a sentir que lo dejaron solo. Pero yo vine a decirte: el Padre no te ha dejado solo. La oración es el lugar de refugio. La oración es el lugar del armamento. Y la oración es el lugar de la estrategia. Pastor, necesito una estrategia nueva para mi liderazgo. Bienvenido a la oración. Pastor, necesito una solución para mi negocio. Bienvenido al lugar de las estrategias. Pastor, me siento débil, tengo que recargar mis armas. Bienvenido al lugar donde las recargan. ¿Dónde, pastor? La oración. Levánteme su mano y declare conmigo: estoy listo, estoy listo, estoy listo para pelear la batalla. Estoy listo para pelear la batalla. Y yo quiero orar. Todos los que hasta este día me dicen: yo he estado peleando la batalla, pastor, yo quiero que venga aquí al frente. Vamos, venga sin miedo. Dice: pero si lo va a hacer, venga entendido en lo que va a hacer. Dice: yo he estado peleando la batalla. Bendigo a todos los que nos han visto por nuestras redes sociales. Declaro que sobre cada uno están las armas, está el refugio y están las estrategias. Yo creo con todo mi corazón que Dios te va a usar, te va a dotar y te va a equipar para cosas mayores. En el nombre de Jesús, te bendigo. Qué privilegio tenemos de que hayas podido ver este mensaje. Estamos alegres y gozosos en nuestro corazón. Por eso hoy queremos decirte: ¿conoces a Jesús? Si has tenido la oportunidad de conocerle y no le has recibido, hoy es el día. Jesús está tocando tu puerta, está tocando tu corazón y hoy está dispuesto a entrar en él. ¿Cómo hacemos? Solo necesitamos una decisión. Decidir que Jesús sea el Rey
de nuestra vida y de nuestro corazón. Si te preguntas, ¿cómo haría? Pues haz esta oración conmigo. Precioso Jesús, en esta hora te doy gracias, te pido que me perdones, que perdones todos mis pecados y que desde este día vengas a morar en mi corazón. Te recibo como el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que si hoy muriese, al abrir mis ojos, estaría en tu brazo. Rompe toda maldición y crea en mí un corazón nuevo. Si hiciste esta oración, pues bienvenido a la familia de Dios. Si necesitas oración, puedes comunicarte con nosotros a través de los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Si hay alguna petición de tu corazón, gustoso te atenderemos. Si has visto este mensaje ha llegado a ti gracias al aporte, al esfuerzo y al trabajo de muchos que están agradecidos con Dios y han podido ser parte de todo este movimiento que va en busca de la cosecha del tiempo final. Hoy queremos invitarte, conviértete en uno de esos obreros que pueden sembrar para la cosecha. Así que aquellos que le dan a Dios, de cierto, tendrán su recompensa. Si quieres ser parte y socio de este movimiento y de este mover de bendición, pues puedes hacerlo a través de nuestras cuentas que aparecen en pantallas o llamar a nuestros números y con gusto te atenderemos y te recibiremos como un socio del mover de Dios sobre la tierra. Bendiciones.